Es la fiesta anual de la geología en la provincia de Segovia, una actividad que pretende acercar a la sociedad tanto la geología y sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger nuestro patrimonio geológico. La Asociación de Geología preparaba esta excursión de 8 kilómetros de recorrido por el Cerro del Tormejón y el Alto del Águila, para disfrutar del patrimonio geológico en un entorno único. Así recorrieron el paisaje desde el Cerro del Cementerio, las pizarras en el camino, la Tejera de Armuña, el propio cerro y el Cerro del Águila. Esta zona, como la gente se ha sorprendido, tiene muchísima importancia, desde las pizarras que hemos visto antes, que son explotadas en Bernardos por industrias, hasta, por ejemplo, desde el interés paleontológico y geológico, como tenemos a nuestra espalda, el yacimiento de vertebrados nos permite saber la fauna que había en ese momento, hace unos 65 millones de años, nos permite saber con los restos esqueléticos que hay, qué dinosaurios había o qué cocodrilos, tortugas, peces, y nos permiten sacar una evolución de cómo han ido evolucionando las especies a lo largo del tiempo. En este yacimiento de vertebrados se descubrían en los años 80 restos de peces, tortugas, cocodrilos y dinosaurios, y esta jornada pretendía responder a la pregunta ¿hubo dinosaurios en Segovia? Primero, los participantes conocían la evolución de los cocodrilos, desde un cráneo de un ejemplar más arcaico hasta los reptiles más modernos. Pasamos en su fase más temprana de cosas de este pequeñísimo tamaño, que veis, esto es un cráneo, le falta un cachito de rostro, es un cráneo que si lo pongo en sentido lateral podéis ver este agujerote grande que son las órbitas, y podéis ver que además el rostro es muy alto, es muy vertical, y además los dientes pueden tener morfologías a veces parecidas a la de los mamíferos. Esto es un cocodrilo primitivo. Esto es un cocodrilo vivo y es un cocodrilo moderno. Es decir, para lo que nosotros habitualmente creemos que esto es un reptil muy arcaico, todo lo contrario, este reptil arcaico es, al contrario, una forma que se ha modificado a partir de aquí. Estos cráneos se parecen muchísimo a los de los dinosaurios. Esta experta paleontóloga exponía después el panorama que pudo haber hace millones de años en esta zona. El cocodrilo de Armuña es, digamos, el primer grupo que se asemeja a estas formas vivas. Y eso es la clave de este yacimiento. La clave de este yacimiento es que hace unos años, cuando se quería saber las relaciones de parentesco de estos cocodrilos actuales, se producía una especie de ruido porque quedaban equívocas las formas que son cocodrilos, como el del Nilo, las formas que son aligatóridos, como el que vive en Florida, y la forma que son gaviales, que son las tres familias que conocemos actualmente, que tienen rostro largo y viven en el Ganges. Y no se sabía muy bien qué caracteres venían antes y qué caracteres venían después. Cuando se descubre este cocodrilo, comienza una fase de ir a ver dónde hay cosas parecidas en Europa. Las formas de los cráneos de estos cocodrilos se asemejan a los restos de dinosaurios hallados en esta zona y que pudieron habitar hace 65 millones de años. Con fósiles colocados al uso, los niños realizaron una actividad didáctica. Es un taller sobre un poco la vida de los dinosaurios, en concreto los que hemos encontrado en este yacimiento, los que están estudiando los expertos paleontólogos, y explicarles también un poco cómo se trabaja precisamente en un yacimiento, el valor que tienen los fósiles, el valor que tienen el patrimonio geológico, que en el fondo es todo esto, y lo importante que es preservarlo, y que no cualquiera puede sacar los fósiles y llevarlos a casa, sino que es importante que lo estudien los expertos para que ellos obtengan toda la información posible. Los niños mostraban muchas inquietudes como... Lo primero, ¿qué dinosaurio? Había tiranosaurio rex aquí y todos vienen con el tiranosaurio rex porque nos lo han vendido tanto en las películas y es lo primero que preguntan. Y luego pues hay algunos que sí que vienen diciendo que si eres paleontólogo, pero otros pues no saben qué son. Entonces el decirles qué es un paleontólogo y cómo se trabaja, ponerse una gorrita y excavar con una brocha unas réplicas de fósiles que no son auténticos ni mucho menos, son las inquietudes lo que más les gusta. Hemos estado enseñando un poco la geología de esta zona, de Armuña, viendo las diferentes formaciones, los cerros, cómo se han elevado,
los diferentes pliegues que ha habido, un poco tocando por encima, ¿no?, para adaptarnos al nivel de los niños, de lo que es la tectónica de placas, cómo ha levantado unos bloques, ha hundido otros. Luego el punto fuerte a lo que estaban deseando llegar era el yacimiento paleontológico, donde se han encontrado restos de dinosaurio, que claro, para los críos los dinosaurios es una cosa apasionante. Y esto es lo que hicieron sobre los restos esqueléticos. Ver huesos de dinosaurio y eso, pues, excavar. Se ha aprendido que el hábitat, cómo los consiguen encontrar y cómo pueden ser carnívoros, cómo se defienden de los depredadores. El interés por la geología y los dinosaurios centraba una jornada de aprendizaje para más de 500 personas que participaban en este Geolodía. Y mientras los mayores atendían las explicaciones más teóricas de expertos geólogos y paleontólogos, los niños disfrutaban con... Estoy haciendo un dinosaurio de escayola que lo hemos pintado con acuarelas y es un imán para la nevera, para ponerlo ahí de recuerdo. Cómo se excavan los huesos de los dinosaurios y cómo se defendían unos de otros. Estoy pintando un dinosaurio, un dinosaurio con acuarelas, porque hemos estado haciendo un recorrido, hemos visto un horno de ladrillos, hemos visto algún hueso de oveja por ahí y algunos tipos de piedra también los hemos dado. También los mayores se volvían cargados de aprendizaje. Aprendiendo cuál es el entorno que es realmente rico en esta zona, ¿no? Sobre todo de yacimientos de hace millones y millones de años. Un poquito de todo. Primero nos han explicado cosas sobre minerales y geología y nos han explicado cómo se hacen las formaciones, que vemos la roca así inclinada y que hay mucha pizarra y muchas cuarcitas. Y luego nos han explicado cosas de la zona. Había una antigua tejera y nos han explicado cómo hacían las tejas, pisando el barro y cosas de muros de adobe y así un poco del pueblo. Y luego al final pues hemos visto todo el tema de paleontología y dinosaurios. Pues aquí nos han enseñado unos huesos de extremidades de dinosaurios y unas escamitas de pez. Y con los niños hemos hecho un montón de actividades, así que un día muy completo. Una jornada familiar para disfrutar de este maravilloso enclave en la provincia de Segovia, situado en la localidad de Armuña.